Muy bien, Buenas tardes, Andrea. vamos a comenzar, ¿sí? Ya estamos en la grabación del estudio. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Venimos Andá ahí, haciendo mirá. entonces ¿A un dónde? Ahí, estudio a la flechita esa. en una lectura armónica de los evangelios. Estamos hablando de la armonía de los evangelios. Esto es, haciendo una lectura paralela de ciertos eventos que se repiten en los evangelios, sobre todo en Mateo, en Marcos y en Lucas, que son los evangelios que sinópticos, los evangelios sinópticos. También cuando está en el texto de Juan, utilizamos el texto de Juan que nos ayuda a clarificar la situación. Hoy vamos a comenzar dentro de lo que es la estructura del Sermón del Monte, con un tema muy importante, la oración. Cuando iniciamos el miércoles pasado el estudio, comenzamos con una parte donde Jesús comienza a tratar sobre él y la ley. Esto inicia con la afirmación de que él no vino a abrogar la ley, es decir, a desestimarla, a desinstalarla, a desmantelarla, sino que vino a cumplirla. Y a partir de ahí Jesús comienza a tomar enseñanzas de la ley mosaica, no de los mosaicos, sino de Moisés. La ley mosaica es por Moisés. Y les dice, no solamente vine a cumplirles, sino que yo les levanto la vara. Entonces venimos diciendo que el Sermón del Monte es una declaración de principios, principios que tienen que ver con el contexto del reino de Dios. En medio de esto Jesús les dice a sus oyentes no hagan las cosas como las hacen los religiosos. Y comienza a manejar aspectos que eran importantes para la religión judía, diciendo ustedes tienen que ser diferentes. El primero de ellos, que tocamos el miércoles pasado, ¿cuál fue? Tatán, tatán. ¿Cuál fue el aspecto que tocamos el miércoles pasado de la ley mosaica? Memoria. No, no, no. Era, creo que, menos mal que está grabado, la limosna. La limosna. Hablábamos sobre la limosna. Es decir, Jesús toma aspectos importantes para los judíos como la limosna, la oración, el ayuno, y los va a trabajar en el contexto del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, leíamos en el comienzo del capítulo 6 de Mateo, por ejemplo, que decía, cuando vos das limosna, que tu mano izquierda no sepa, o que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. No lo hagas para que te vean. En este sentido se mete entonces ahora con el tema de oración. ¿Qué página? Acá es página 1387. Gracias. Estamos en Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo dos textos. El primero es Mateo capítulo 6. El otro texto que vamos a trabajar en paralelo es Lucas capítulo 11. Mateo capítulo 6, versículo 9. 1387, ¿no? Sí. Perdón, a partir del versículo 5 vamos a leer. Mateo 6, versículo 5. ¿Qué página perdón? A ver, ya. ¿Lo tenés ahí, Santi? Mateo capítulo 6, versículo 5. Hay que leer, mirá, del 5 al 13. Dale, dale, deja. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar muchos serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes lo pidan. Por eso, ustedes deben orar así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, muy bien. Ahora vamos al texto de Lucas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 4. 1500, página 1500. ¿Lo tenés, Fede, ahí? Sí, Del 1 al 4. el 1 al 4 pies. En cierta ocasión, Lo buscaste más que Tomás. Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Está bien, vamos hasta ahí, así cortamos con el Padre Nuestro. Sí, por eso me había quedado. Sí, Bien, tenías razón. Estos son dos pasajes donde aparece la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama El Padre Nuestro, de William Barclay, debe ser el nombre en inglés, Barclay, ¿llame? Barclay, ok. Que si lo encuentran por ahí, está bueno que lo consigan, porque es un lindo librito que habla sobre el Padre Nuestro. Y cuando Jesús introduce el tema de la oración, fíjense que Mateo lo expresa de una manera, el contexto, y Lucas de otra. Mateo lo introduce en lo que es el Sermón del Monte, la enseñanza del Sermón del Monte, y Lucas parece que fuera en otro momento, en el cual los discípulos le piden que los enseñe a orar. ¿Esto por qué es así? Bueno, uno de los comentaristas que estaba leyendo en este tiempo dice que Mateo, al registrar el sermón del monte, le hace adiciones a ese sermón. Toma enseñanzas que Jesús dijo en otro momento y lo clasifica en la escritura de su evangelio dentro de lo que él dice es el sermón del monte. Por eso en Lucas, que en muchas cosas es más minucioso, Lucas hace una investigación previa, recoge testimonios, va a lugares para escribir el Evangelio. Mateo es testigo de todo eso. Lucas lo pone en otro lado, el Sermón del Monte. Lo pone en una enseñanza privada o particular con los discípulos, donde los discípulos le dicen, mirá, Juan Bautista le enseñó a sus discípulos a orar, enseñanos a nosotros. Más allá de eso, vamos a decir un par de cosas. Primero, el Padre Nuestro no es una oración, no es una oración como nos han enseñado. El Padre Nuestro es una estructura de oración. El Padre Nuestro es una enseñanza de Jesús de lo que la oración tiene que contener. No es una oración a repetir en sí mismo. No es una oración modelo. Es un modelo, justamente es un modelo, pero no es una, claro, no repetitiva. Ahora, cuando analicemos la manera de orar de los judíos tienen oraciones hechas que repiten. Y en eso vamos a meternos esta noche. Vamos a ver cuál es la importancia que tiene para los judíos, o tenían para los judíos, la oración. ¿Por qué hacer esto? Bueno, primero por una cuestión de necesidad. Cuando leemos los evangelios tenemos que volver al tema que ya venimos repitiendo, que Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, y que eran judíos practicantes. Eran judíos que estudiaban la Torá, que estudiaban la ley de Moisés, eran judíos que celebraban las fiestas, que las guardaban, eran judíos que formaban parte de la comunidad religiosa. De hecho,
A Jesús lo tratan de rabí, de maestro. ¿Eh? Entonces tenemos que ponernos un poquito en la situación que están viviendo ellos, porque Jesús dijo, yo vengo a cumplir esto y no a inventar algo nuevo. Es decir, Jesús no era cristiano, por decirlo de esta manera. Sus discípulos no eran cristianos, en el sentido que nosotros lo entendemos hoy. Son cristianos en el sentido que seguían a Cristo, pero dentro de un contexto judío. ¿Eh? Entonces, vamos a decir algunas cosas en cuanto a cómo el judío entiende la oración. Primero, un ejemplo muy claro de la oración lo tenemos en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 nos muestra cuál era la vida de oración que tenía Daniel. Daniel tenía una práctica todos los días. ¿Se acuerdan cuál era? Oraba 3 veces, 3 veces. Oraba 3 veces por día. Uno a la mañana, otro antes de irse a comer y uno a la noche. ¿Censura? Bueno, ahí está. Bueno, esa práctica es una práctica de los judíos. Los judíos siguen teniendo 3 momentos de oración durante el día. Ahora vamos a ir sobre eso. Pero uno de los entendimientos que tienen los judíos sobre la oración es tener una vida de oración constante. ¿Eh? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es importante para los judíos la oración en comunidad. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en muchos pasajes donde era convocada la asamblea para presentarse delante de Dios. Ejemplo, 2 Crónicas 7:14, donde Dios convoca al pueblo y le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Oración constante, oración comunitaria, la oración también como una conversación con Dios. Sí. Ahora vamos a ver algunos rabinos, tengo acá un par de nombres que me noté para que veamos la importancia de esta enseñanza, pero no solamente tenían oraciones formuladas, las cuales las vamos a ver, sino que también fomentaban la oración libre para con Dios. Hay un rabino que se llama Jonathan Sachs, un rabino de estos tiempos, falleció en el año 2020 en Inglaterra, este muchacho, decía lo siguiente: la oración es donde Dios y el hombre se encuentran. Es el momento en el que descubrimos que, aunque somos pequeños, nuestras acciones y pensamientos y palabras tienen consecuencias infinitas. Este rabino fomentaba una relación un poco más desestructurada con Dios en cuanto a la oración. Es decir, ir más allá de las oraciones ya preestablecidas que los judíos tienen y muchas. Entonces, la oración como una conversación con Dios también era fomentada. Otro punto importante para los judíos en cuanto a la oración es la oración de contrición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la contrición? ¿Qué es? Bien. De arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento sincero. Nosotros dentro de lo que es la estructura de la iglesia reformada, entiéndase reformada, aquellas que tienen una teología calvinista, por ejemplo, el culto está regulado. Uno no puede presentar un culto público de cualquier manera. En esa regulación del culto hay un componente dentro de los cultos, que es la de la oración de arrepentimiento y de confesión. Eso viene de la práctica también de los judíos. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, los cuales no desprecias tú, oh Dios. ¿Alguno se acuerda cuál es la motivación de David para escribir el Salmo 51? Vos dijiste que sí. No. ¿Cuál es? Cuando pegó con Betsabé. Cuando pegó con Betsabé, ¿no? El tipo se siente muy arrepentido, se siente muy mal, y bueno, ese salmo sale del corazón, y es un componente importante para la vida de oración para los judíos, la cuestión de la contrición de corazón, la cuestión de arrepentimiento.
Otro componente importante es la oración como sacrificio. ¿Por qué es esto? Hay un evento importante que se da en el año 70 después de Cristo. ¿Cuál es? La invasión de Tito. Claro. ¿Y qué pasa? Destruyen el templo. ¿Qué importancia tenía para los judíos el templo? Y era el lugar donde se reunían Dios. ¿No? ¿Qué más? Hay algo todavía más importante que eso. Ese es el tema. El único lugar de todo el planeta Tierra que se presentaban sacrificios era el templo. Sí. Era el lugar de presentar sacrificios. Cuando eso se destruyó, no hay más sacrificios. Hasta el día de hoy, los judíos no presentan más sacrificios. Por eso, porque lo destruyeron el templo. Destruyeron el templo. Si no lo hubiesen Si hoy destruido, seguirían. seguirían los sacrificios. Hay un proyecto de construcción de un tercer templo Ah, mirá. que la idea es volver a hacer los sacrificios. Es decir, si hoy los judíos vuelven a construir el templo, vuelven con los sacrificios. Sí. ¿Cuáles eran los sacrificios? Matar animales. Entonces, los judíos venían sacrificando animales hasta el año 70. En el año 70 se destruyó el templo y hasta el día de hoy no se hicieron más sacrificios. Lo que reemplazó ese sacrificio fue la oración. Sí. La oración. La oración es uno de los sacrificios que presentan los judíos para adoración, para pedido de perdón, como si fuera una vida sacrificial. Entonces, la oración cumple un rol muy importante, reemplazando al sacrificio físico. Sí. De interpretación muy sui generis, porque en el Levítico está claramente establecido. Una vuelta yo le pregunté a un rabino cómo hacían para expiar los pecados. No sé si puedo responder. Pero los pecados se expiaban con el sacrificio matutino, el vespertino, en el Yom Kippur, el día del perdón. Sí, Yom Kippur. Yom Kippur. Bueno, lo hacen ahora, lo hacen de esa manera, con las oraciones, no me sale ahora la palabra que ellos utilizan, pero es el cumplimiento de las leyes. Lo hacen de esa manera. Dice Oseas capítulo 14, lleven con ustedes palabra de súplica y vuelvan a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y recibe el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La Escritura varias veces revela este concepto que Dios le dice a veces literalmente, y es, tus sacrificios no me importan, yo lo que quiero es misericordia. Entonces, hay algo que era subyacente a ese sacrificio de animales que tenía que ver con una actitud de las personas y un comportamiento de las personas. Entonces, al no estar ahora el sacrificio físico, bueno, están estas herramientas espirituales, estos medios de disciplina espiritual con las cuales los judíos se presentan. Hay unos estudiosos, traje algunos comentarios de los rabinos sobre la oración. Por ejemplo, hay un rabino que se llama Abraham Heschel. Abraham Heschel. Este es un rabino de comienzos o de la primera mitad del siglo XX, 1950, 1960. En los Estados Unidos, era de origen polaco, que emigró a los Estados Unidos por causa de la guerra. Decía lo siguiente sobre la oración. La oración no puede salvarnos, pero la oración nos hace dignos de ser salvados. ¿Sí? Entendiendo esto en el contexto judío, sabemos que en el contexto cristiano no tiene nada que ver. Pero lo que están intentando destacar en este momento es la importancia que tiene para los judíos la oración. ¿Sí? Bueno, recién le comentaba del rabino Sachs, el rabino Soloveitchik, un rabino ucraniano, muy importante, emigrado también a los Estados Unidos, decía, la oración es una afirmación de nuestra grandeza como seres humanos y al mismo tiempo es una confesión de nuestra pequeñez ante el Todopoderoso. Uno de los más grandes rabinos de todos los tiempos, dicen los judíos, es el Rambam, le dicen, que es Maimónides, decía lo siguiente sobre
sobre la oración. La oración sin kavaná, la kavaná es la intención, sin intención, es como un cuerpo sin alma. Bueno, tengo otras citas acá Que diría que una oración repetitiva. Claro, ¿no? Una oración por el simple hecho de repetirla, que no tiene sentido, es una oración hueca. ¿Eh? Eh, Rabino Nachman de Berelov dice, es bueno acostumbrarse a derramar tus pensamientos y reflexiones delante de Dios cada día, como si hablaras con un amigo cercano. Son todos sabios y maestros de los judíos que lo que hacen es destacar la importancia a la oración. Cuando vos te pones a investigar sobre esta importancia de la oración de los judíos, ellos tienen como oraciones preestablecidas para diferentes momentos del día o para diferentes momentos de su vida religiosa o de su vida social, más allá de las festividades, para casamientos, para Bar Mitzvah, para, no sé, para Pesach, para Yom Kippur, para Rosh Hashanah, bueno, estructurado. Pero hay una oración que los judíos tienen que hacer 3 veces por día. Que está con la Shema. La Shema es una de esas oraciones que está en Deuteronomio capítulo 6. Pero hay otra también tan importante como esa, que es la Amidá o Shmonés Rey. La Shmonés Rey o la Amidá es una oración que consta de 19 bendiciones, ¿sí? Que hay que repetirla todos los días. La Shema es esto que nosotros decimos, oh Israel, Adonai, nuestro Dios, uno es. Exactamente, ese mismo que dijo, así como lo dijo con ese tono Marilyn. Pero yo traje esta noche la amidad para que podamos compartirla y veamos qué es lo que ora un judío actualmente, todos los días. Amidad, o Shmonás Rei. Shmonás Rei quiere decir 18, porque eran 18 bendiciones, después agregó una más, son 19. Si no, se conoce como amidad. Lo pueden encontrar en cualquier lugar de comunidad judía, porque es algo que hacen los judíos todos los días. Tiene diferentes secciones, tiene 3 secciones, y esto nos va a ayudar también a entender el pensamiento judío sobre la oración. La primera sección es una sección de alabanza. La segunda sección es una sección de peticiones, y la tercera sección es una sección de agradecimiento. En la primera sección de alabanza, que tiene 3 partes, la primera se llama Abot. Abot es pedir por los padres. Yo les leo unas partes porque es un poquito larga, pero les leo unas partes. Dice, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios grande, poderoso y temible, Dios sublime que otorga bondades, creador de todo, que recuerda las bondades de sus patriarcas y envía un redentor a los hijos de sus hijos por amor a su nombre. Rey, ayudador, salvador y escudo, bendito tú, Adonai, escudo de Abraham. Esta oración se hace por los padres. Hay una segunda después, que es Geburot. El Geburot es por los poderes. Dice, por ejemplo, tú eres eternamente poderoso, Adonai, tú resucitas a los muertos y eres grandes en salvar. ¿Quién es como tú, Señor de las proezas? ¿Quién se asemeja a ti, Rey que hace morir y dar vida y hace germinar su salvación? Eres fiel para resucitar a los muertos, bendito tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Esto, acuérdense, esta es la sección de alabanza. Y la tercera de estas oraciones habla de la Kedushat Hashem, que es la santificación del nombre de Dios. Y dice, tú eres santo y tu nombre es santo, y los santos te alaban todos los días, bendito tú, Adonai, el Dios santo. Estas son las oraciones que hacen los judíos todos los días. De la mañana, a la tarde y a la noche deberían hacer. Estas 18 bendiciones. Primera sección de alabanzas. ¿Les leo? ¿Quieren que les lea alguna de las peticiones? Sí. Sí. Igual si me dicen que no, se las leo igual porque lo No, tranquilo. sí, bueno. Si no, vamos a tener que hablar. Bueno,
Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de las peticiones, lo primero que pide el judío es entendimiento. Es la Biná, y dice, tú nos favoreciste con conocimiento y nos enseñaste comprensión, favorécenos con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres tú, Adonai, que favoreces el conocimiento. Y después va pidiendo arrepentimiento, va pidiendo perdón, va pidiendo redención, va pidiendo sanación, va pidiendo bendición, años de vida, va pidiendo la reunión de los exiliados, que es la famosa Kibutz de Galuyot, que dice, toca el gran shofar para nuestra libertad, levanta la bandera para reunir a nuestros exiliados, y reúnenos juntos rápidamente desde los cuantos rincones de la tierra. Bendito tú, Adonai, que reúna a los dispersos de tu pueblo Israel. Sigue pidiendo justicia. La 12, ahí llegamos a la famosa 12 que hablábamos con Carlos el otro día, que habla de los herejes. Y dice lo siguiente, que no haya esperanza para los calumniadores y que todas las iniquidades perezcan rápidamente, que todos tus enemigos sean pronto cortados y que los malvados sean rápidamente arrancados, quebrantados, abatidos y sometidos pronto en nuestros días. Bendito tú, Adonai, que quebrantas a los enemigos y abates a los malvados. Eso es pidiendo justicia para los herejes. Se pide después por los justos, se pide por la construcción de Jerusalén, la Boné Yerushalayim, que es, y a Jerusalén tu ciudad con misericordia regresa y habita en ella como has prometido. Constrúyela rápidamente en nuestros días, un edificio eterno y el trono de David. Rápidamente establece en ella, bendito tú, Adonai, constructor de Jerusalén. Piden después por el reino de David. Dice, haz que el renuevo de David, tu siervo, florezca rápidamente y eleve su poder mediante tu salvación, porque esperamos tu salvación todo el día. Bendito eres tú, Adonai, que hace florecer el poder de la salvación. Nosotros entendemos de quién está hablando. ¿eh? ¿Quién es el retoño de Isaí? Jesús. Jesús, estamos hablando de Jesús. Y la última petición que hace es para que escuche la oración. Y arranca después con la tercera sección, que es una sección que tiene 3 partes, que es agradecimientos. Agradecimientos por el servicio del pueblo, agradecimientos generales y agradecimientos después por la paz. El Sin Shalom, que es la que se agrega a la 19, que dice, concede paz, bondad y bendición, gracias, amor y compasión a nosotros y a todo Israel, tu pueblo. Bendícenos nuestro Padre, a todos nosotros como uno solo, con la luz de tu rostro. Porque con la luz de tu rostro nos diste, Adonai, nuestro Dios, la Torá de la vida, amor de bondad, justicia, bendición, compasión, vida y paz. Y que sea bueno a tus ojos bendecir a tu pueblo Israel en todo momento y en toda hora con tu paz. Bendito tú, Adonai, que bendices a tu pueblo Israel con la paz. Todas estas oraciones las hace un judío practicante en nuestros días. Todos los días. 3 veces por día. Cuando hiciste, No, cualquiera que lo practique, a mí, sí, ortodoxo seguro y hace mucho más, pero si vos, así como vos sos evangélica practicante, que si fueras judía, harías esta oración todos los días. Sí, no estoy muy seguro con el tema de los hombres y las mujeres, eso no lo sé muy bien. Pero si fueras judío, seguro harías esto. Entonces, esto me llama un poco a la reflexión, ¿no? Y nosotros, siendo creyentes en Cristo, en Jesús, que no tenemos la carga de la ley, pero sí poder preguntarnos, hablando sobre el tema de la oración, ¿cuál es el lugar que ocupa en la vida de la iglesia? Porque en la vida de la tradición que nos antecede a nosotros, que es la judía, está muy presente. Tienen vidas de oración muy presente en la cuestión diaria. Cuando nos acercamos sobre todo a la iglesia evangélica, esa práctica parece perderse un poco.
Entonces, ¿cómo ven ustedes la situación de la oración en la iglesia en general? No solamente hablando de esta iglesia, sino de la iglesia en general. ¿Cómo lo perciben eso? ¿Te referís a la iglesia, a nosotros como iglesia o particularmente a cada uno? No, a la iglesia en general. ¿Cuáles creen, cómo sienten ustedes que es la percepción de la iglesia en cuanto a la oración? Si es un tema importante o no, no si debería serlo. Yo creo que la iglesia evangélica la considera muy importante. Quizás algunas denominaciones más que otras, por más tienen más preponderancia. Y no sé, conozco y no sé, pero siempre por lo menos hace hincapié en la oración, en la oración, ¿no? Que es una manera libre de hablar con el Señor, no con palabras establecidas. ¿Y qué denominaciones no tienen tanta oración? Denominaciones. Sí, vos decías porque recién Es que mencionabas algunas de no conozco las demás. Conozco las que yo estuve. Estuve en la Pentecostal, la primera que se cae. He estado invitada, he estado en la luterana, que hice caso a mi hija, noruega, pero fue justo en la señora, o será. Pero sí, lo que sí sé que sin la oración estamos perdidos, porque es la manera que nos comunicamos con papá. Es una forma que abrimos nuestro corazón a él, ¿no? Y que nos confiamos, nos apoyamos en él, y le pedimos auxilio y le damos gracias y lo bendecimos. O sea, es muy importante. Quizás yo pensé que tal vez no estuviera para decirlo, así, pero creo que la oración que Jesús, nuestro Padre, espera es esa oración que sale del corazón, ya, esa oración que confía y espera. Ok, Marcos, ¿puedo leer lo que dice el Catecismo Menor de Westminster respecto a la oración? Dice: la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Bien, muy bien. En nombre de Cristo. Sí, amén. Por eso te quería preguntar. Sí. Nosotros hablamos, pero no como salvación, para hacernos dignos de la salvación. Sí, claro. Eso es terriblemente equivocado. Sí, en concreto, pero lo puedo. ¿Sí? El hombre no era digno de ser salvo, pero era digno de Dios, sino con nuestra oración. Nosotros estábamos perdidos invisiblemente. Eso es un error, pero no va de acá a la Sí. ¿Cómo me voy a, por lo demás murió Cristo? Si yo por oración me hago digno de la salvación, ¿por qué Cristo murió? Por eso el entendimiento es, en el contexto judío, no estamos hablando de Cristo en el medio. ¿No? Ellos no lo tienen, evidentemente. Pero lo que vos dijiste, los pensamientos de los rabinos están ahí. Le falta Cristo ahí. Sí. Pero es eso, la esencia, que ellos tienen esa esencia de la comunión con Dios. Le falta Cristo en el medio, pero van. Nosotros que lo tenemos. Es un muy buen punto ese, ¿no? Es un muy buen punto porque casi nada. Por eso, ¿no? Bueno, lo que le da sentido a todo es Cristo. Estas personas, nosotros no conocemos el corazón de cada de estas personas, pero sí Jesús, sí Dios. Entonces no sabemos si estos judíos
En el último momento se dieron cuenta, el Señor se les reveló, fluyó y están con Cristo. Igual que a los católicos, los musulmanes, no tenemos que ser, nosotros tenemos a Cristo y ser, tenemos que tener. Pero a mí no pasa el tema de la oración, ¿no? Sí. Pasión. Vi una expresión que ya saben tirar la familia, Sí. que es la permanencia. Yo creo que ahí está el verdadero oración. Tal cual. O sea, a mí me parece que nosotros hacemos una oración, debería ser muy legítima, obviamente, Padre nuestro, todo lo demás. No necesariamente estamos buscando lo que estamos sintiendo, que es el médico, y necesitamos. Yo creo que el derramamiento es eso. O sea, el derramamiento no es un argumento, no es un pensamiento, es un sentimiento que nosotros estamos expresando. Ahí es donde me parece que todo esto, la rigurosidad, la participación, me parece bien el sentido de tener presente la gratitud, la paz, un arrepentimiento, ¿no? Que tengo una experiencia, pero siempre desde ese punto de vista, el punto de vista de los otros, viendo que se encontrar lo que estoy comunicando, el Señor es la gana. Yo cuando leo el Padre Nuestro y que uno lo empieza, yo lo aprendí de la Iglesia Católica desde que tengo uso de razón, lo conozco. Y cuando lo empecé a leer como cristiana, como hija de Dios que conozco a Jesús, donde dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores, esto no lo estaría haciendo, estaría faltando. Entonces, al leerlo, uno va empezando a madurar, empezando a crecer y decir, bueno, yo esto lo tengo que aprender. Entonces es un crecimiento, es un modelo que está bien que se repita, o sea, sí, el que no sabe lo repite y el Señor lo toma. Pero a medida que uno tiene el Espíritu Santo y le va revelando detalles en toda la Biblia, cuando uno se acerca a ese pasaje, se revelan cosas que, bueno, yo no estoy perdonando a mis deudores. Así que el Señor no me va a perdonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de actitud, cambiar. Eso es, en mi opinión, lo que yo veo del Padre Nuestro y a estas personas, estos rabinos, que les falta, o sea, la intención la tienen, la comunión con Dios la tienen, y es el mismo Dios mío que el de ellos. Que les falta a Jesús, sí, es peor de detalle, como dice Carlos, pero sabe que esto, si el Señor Jesús se la reveló como se la reveló a Pablo al camino de Damasco, era tal Jesús como ellos sacerdotes. Sí, y no estaba quiero aclarar algo. Cuando yo digo que me falta Cristo, no lo digo en sentido condenatorio bajo ningún punto de vista. Estoy rodeado de judíos, como te conté, ahí en el 11, con el sombrerito, las filacterias. Realmente me dan una pena enorme, porque les falta lo principal. No es a mí me dan una pena enorme. A mí me doy pena yo. No, bueno, pero yo soy el primero que, como decía Pablo, el primero que tendría que haber ido al infierno, el apóstol Pablo, el cristiano más grande que pisó esta tierra. Y yo le sigo a Pablo, quédate tranquila, en ese sentido. No es en sentido condenatorio. Todo esto es muy lindo si estuviera Cristo ahí. No está Cristo, sin Cristo todo es nada. Y no apunto a solo Jesús, ¿no? Como los cristadelfos, no sé, bueno, vos conocés mejor que yo. Pero, a ver, nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, eso pasa mucho. Es tremendo. A mí me dan pena, yo oro por los judíos. Tengo clientes judíos, les predico todo el tiempo. No pude nunca conseguir que leyera Isaías 53, increíble, nunca lo pude conseguir. Porque apenas empiezan a leer, le cambian. Y bueno, la fe es un don de Dios. El tema de la oración y la manera en la cual, de alguna forma,
va apareciendo el tema de oración en la Escritura, está concatenada en la enseñanza del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Sí hay que marcar esta diferencia que a partir de Jesús, eh, toda esa efectividad o todo ese trabajo que tenía la ley queda cumplido en Jesús. Es decir, los judíos ahora son no creyentes, no creen en Jesús. No hay mucha discusión, ¿viste? Con ese tema. Podemos valorar la tradición judía, nuestro emparentamiento en la fe como cristianos este, que venimos de la tradición judía, pero sí vamos por carriles separados, ¿cierto? La salvación es solo en Cristo y eso no queda ninguna duda y le da sentido a todo esto que estamos hablando. Yo lo traje esto para que, pues justamente Cristo, Jesús le da sentido. Y la enseñanza sobre la oración en el Sermón del Monte tiene que ver con eso justamente. Él lo agarra y lo compara al bata al tema de la limosna, al tema posterior que es el ayuno, y dice, esto si lo van a hacer, háganlo en serio. Háganlo con compromiso. No lo hagan para ser vistos o para ser escuchados nada más. Y ahí viene, en ese contexto, viene la enseñanza de esta oración, que es una oración tipo, que tiene unos componentes, que lo vamos a ir viendo estos miércoles, los componentes que tiene la oración. ¿Está mal repetirla? No está mal repetirla. El punto es, como decíamos recién y decía uno acá de los rabinos, cuando hacemos una oración se hace con intención, ¿no? Yo también vengo del mundo católico romano, en la cual ahí uno iba repitiendo cosas. Tenés todo un sistema de oraciones, en el cual tenés que cumplir con ciertas cantidades de oración de uno, la oración del otro, pasar después a otra oración diferente para volver al primero, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la enseñanza del Señor es, la oración tiene que ser algo consciente, tiene que ser algo hecho con una motivación, ¿viste? Y la idea es de tratar de traer este tema, acá estos días miércoles, es para que nosotros le demos valor a la oración y podamos animarnos a participar de la oración cuando nosotros estamos juntos, ¿no? Una de las cosas que veo cuando nos reunimos es que tenemos poca oración cuando estamos juntos, ¿no? En los miércoles es una reunión de estudio de oración y por lo general uno solo ora. Y estaría bueno que todos pudiéramos participar. Los domingos trato de que haya espacios para que haya participación en la oración. Y la idea es que uno levanta la voz y los demás escuchamos eso y decimos, sí, Señor, te lo pedimos. ¿Puede ser? Sí. Te agradezco. ¿Puedo leer un dos versículos de la Biblia? Sí. Sabino. Pero, por favor, no es con el espíritu, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Esto es lo que piensa Dios, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, y impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto cesase. Y colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellas la ira, sobre ellos la ira hasta el extremo. Esa ira hasta el extremo fue en el año 70, cuando el templo de Jerusalén era destruido. Esto que está acá son los judíos que yo veo todos los días caminando con el sombrerito y los plateros. Y me dan pena, y otros por eso, pena me dan, porque siguen con este espíritu. Pablo, Marco, corregime, lo dice la Biblia. No, está bien. Un día vamos a hacer un estudio de lo que dice Pablo sobre el pueblo elegido y todo eso. Pero quiero animarnos en este tiempo a trabajar el tema de la oración, sobre todo la oración cuando nos juntamos en comunidad, que seamos un pueblo que ora, que seamos personas con vidas de oración, hombres y mujeres de oración, porque es ahí donde nuestro corazón es transformado, es cambiado, ¿no?
Algún pastor en algún momento decía que la oración mueve la mano de Dios. No mueve la mano de Dios, lo que mueve es nuestra vida, ¿no? Es acercarnos nosotros al trono de la gracia. Sí, a la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Claro, claro, claro. Pero es humillarnos delante de su presencia, reconocer su grandeza. Y la idea de traer todo esto es ver cómo, por ejemplo, esta estructura que tiene esta oración que hacen los judíos todos los días, tiene un componente de alabanza, un componente de petición, un componente de agradecimiento. Un poco parecido a lo que vamos a ver del Padre Nuestro, ¿no? Entonces estos miércoles vamos a agarrar alguna de esas partes y vamos a ver cómo deberíamos orar nosotros. ¿Qué tener en cuenta a la hora de orar? Sí. No tener oraciones preestablecidas, pero sí decir, bueno, cuando voy a orar, ¿cómo tengo que orar? Porque esa es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Enseñamos a orar? Bueno, y él les dio el Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que repetir únicamente el Padre Nuestro? No, también No. hay otra manera de decir, Señor. Claro. Tener en cuenta estas cosas. Sí, sí. Entonces vamos a ver cuál es la estructura que Jesús le da, cuáles son los principios de oración que Jesús le da, para que nosotros aprendamos también a orar correctamente. Esto quiere decir a orar de una manera bíblica, de una manera en la cual Jesús enseña, y no basemos nuestra vida de oración solo en peticiones, o solo en alabanza, o no sé, hay personas que he conocido que lo único que hacían era pedirle a Dios. Y pensaban que la oración era simplemente pedir. Gracias. No, es simplemente pedir, o personas que simplemente alababan a Dios y nunca le pedían porque decían que ella conocía cuáles eran las necesidades. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Te encontrás muchos casos diferentes. Había un momento que sí, vos lo pedías al Señor y a veces nunca agradecía, o a veces cuando se hacía algún milagro, a veces como lo alababan a Jesús o algo así, una forma de agradecer. Bueno, entonces vamos a estudiar eso. De acuerdo. Esos componentes para implementarlo en nuestra vida y ayudarnos también a ver de qué manera estamos viviendo nuestra vida de oración. Lo importante es, sin vida de oración, sonamos. Acá lo leía Sí. del catecismo, ¿leías? Del catecismo menor de Westminster, que bueno, forma parte de nuestras confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es una síntesis de lo que creemos. ¿Cómo entendemos nosotros la Biblia? Entonces, nada, la propuesta es esta. Vamos a ir estudiando estos miércoles, por ahí en 3 miércoles vamos a estudiar todo el Padre Nuestro, Bueno. analizando cada uno de sus componentes, ver de dónde viene y por qué está ahí, para que nos ayude en nuestra vida de oración. Y participar de los momentos de oración. Que no solamente sea una persona la que ora, sino que todos podamos orar juntos. Yo soy más estructurada y uno viene con que, a ver, la estructura en qué hora es las autoridades o los que están en eminencia, o los que tienen los que uno supone que tienen un poquito más de, no es que porque uno se sienta menos que otros, pero a veces da vergüenza, a algunas personas les da vergüenza, otras no se sienten capacitadas para orar, entonces eh, animarnos unos a otros a hacerlo, empezando acá, de repente, cuando yo me congregaba en mi iglesia en Hermanos Libres, que es más o menos parecida con un grupo de ancianos y demás, nos reuníamos a las 8 y se oraba 45 minutos, pero había una oración del pastor y después se dividía en grupitos. Entonces, en 2 o 3, y orando en ese grupito, era más íntimo y menos vergonzoso, capaz. Y se oraba, primero en el púlpito se decía, bueno, vamos a orar, tenemos por esto, pero otro. Entonces, el grupo oraba por 3, 4, 5. Es lo que se hacía, no es para que les fabricamos nada. Está bueno. Es lo que yo Ahora lo vuelvo bien. experimenté, ¿me entendés? Entonces, es al orarse en íntimo, pero después, bueno, que tenía ganas y demás, se oraba. En la reunión de oración, no en el culto. El culto. En el culto no recuerdo que se orara así.
capaz en la cena del Señor, porque estaba la cena del Señor, después la predicación, era dos cosas diferentes. Pero bueno, así lo hacíamos. Entonces, uno viene como estructurada de la iglesia pentecostal, estaba el ministerio de oración y había tal día y había gente, o sea, había la cabeza del ministerio orando y los demás apoyando en oración. Es diferente. Sí, sí, es Y diferente. después a la mañana, ahí está, Mm. al monte de los generales. Sí, un montón de oración, claro. Y se oraba y daba peticiones y se oraba. Cada uno tiene sus arreglos. Sí, sí, mirá, yo congregándome allá en la iglesia en Flores, en la presbiteriana de Flores, nosotros teníamos ciertos días de la semana, el monte de oración, no se llamaba así, pero antes de ir al trabajo nos juntábamos 6:30 de la mañana a orar, ciertos días, no todos los días, era ciertos días de la semana. Y lo mismo en la reunión, el domingo, cuando los que íbamos llegando antes del culto, nos poníamos a orar ahí. No era un tiempo de conversación, era un tiempo de oración, donde participaba el que iba llegando, se sumaba, ¿viste? Santiago de oración, y una iglesia presbiteriana. ¿Eh? En cuanto al culto, bueno, en la iglesia presbiteriana le da como un papel, un rol ahí, no es importante, sino que de guía al pastor en cuanto a la oración. Dice que el pastor es el encargado de guiar al resto de la congregación en oración, ¿no? Entonces, el pastor tiene que ser el encargado de llevar adelante la oración y la oración en los cultos. Por eso me ven a mí todos los domingos ahí orando, por ejemplo. Pero bueno, puede implementarse también otro tipo de cosas, siempre y cuando el centro sea la oración, no otra cosa. Sí, ¿no? Claro. ¿No? Proselitismo ni nada. Claro. Así que, claro, o sea, sí, sí, sí. Entonces, vamos a ir estos miércoles por este lugar. Vayan leyendo lo que quieran y vamos a ir conversando el tema de la oración. Claro. Hay muchísimos libros que hablan de la oración, muchos libros muy bien escritos, muy lindos. Hay mucho que dice también la Confesión de Westminster, Calvino. Bueno, hay un montón de literatura al respecto. Vamos a compartirla estos miércoles. Las distintas denominaciones cristianas, hay diferencias de grado, ¿sí? Mucha diferencia de grado. Diferencia de grado. Diferencia, ¿no? La intensidad de la oración. Los pentecostales habla más que los cristianos. Eso. Y en la práctica sí. Sí.